Aunque los abogados no somos propiamente filósofos, porque se trata de dos licenciaturas diferentes, la realidad es que para podernos titular hemos estudiado filosofía del derecho, o al menos conceptos de esta rama distribuidos en las diferentes materias. Y la verdad es que no solamente se trata de un punto importante en nuestra actividad profesional, sino que además responde preguntas muy interesantes que todo mundo nos hemos hecho alguna vez. Yo quiero partir de una base antes de entrar en el tema de hoy, y es la de que cada uno se pregunte, haga un poco de memoria, en qué momento pues se ha hecho estas preguntas sobre el origen de las personas, del universo, y en este caso, porque obviamente la filosofía en general y también la filosofía del derecho trata diferentes temas, saber si detrás del ser humano o del sistema solar, en fin, de lo que existe y conocemos, hay un Dios como causa primera de todo lo que existe o no. Obviamente, los que coincidimos con el tema de hoy, que es la quinta vía de Santo Tomás de Aquino, la que se ha llamado del diseño inteligente, pues respondemos que sí creemos que está como causa primera de todo lo que existe. Así que partiendo de estas preguntas que, como digo, pues son parte de lo que somos, yo no creo que haya alguien que al menos una sola vez no se lo haya preguntado. Y pues desde la filosofía, y en concreto la filosofía del derecho, que es la que yo conozco, pues nos acercamos a este autor Tomás de Aquino, que como veremos más adelante, pues está inmerso en prácticamente todas las carreras, ciencias, disciplinas o áreas del conocimiento. A mí cuando me toca dar una clase o una plática de él, siempre pido a las personas que están presentes que abran algún buscador o medio de inteligencia artificial y pregunten en, no sé, arquitectura y Tomás de Aquino, derecho y Tomás de Aquino, física cuántica y Tomás de Aquino, y siempre van a encontrar que hay por lo menos algo de cualquiera de estas áreas, incluso las más actuales, que tienen que ver con su pensamiento. Y eso es algo que pues no vamos a encontrar en cualquier autor. Además, lo interesante es que ni siquiera llegó a lo que llamaríamos la mitad de la vida, los 50 años de edad. Murió muy joven, como lo pueden ver ustedes en la línea del tiempo del punto uno, y la verdad es que en poco tiempo abarcó todos estos temas que uno puede encontrar, como digo, preguntándole a cualquiera de las, digamos, espacios que tenemos en los buscadores y en la inteligencia artificial. Así que dicho esto, empezamos con la quinta vía de Santo Tomás de Aquino, el diseño inteligente. Cuando nos acercamos a una obra del tipo que sea, en este caso una obra escrita, pues siempre es importante conocer algo sobre el autor, porque cuando uno lo lee, pues se va encontrando con rasgos de su personalidad. La quinta vía no es un libro, sino una parte de un tratado que servía en su momento de manual para estudiantes y que se llama La Suma Teológica, una obra enorme, tan grande y monumental que el autor, que es Tomás de Aquino, no pudo concluirla porque al final de su vida sintió, como le pasa a muchas de las grandes mentes, que nada de lo que había escrito realmente alcanzaba a decir lo que quería decir, ¿no? Y entonces, pues ya no quiso continuar, a pesar que muchas figuras, incluso del mundo político, del mundo del poder, pues le pedían que continuara escribiendo, porque obviamente se daban cuenta, pues que era un autor de esos que no nace todos los días. En medio de todo, no termina la Suma Teológica, la van a continuar sus alumnos, especialmente Fray Reginaldo, que fue su secretario, una persona muy cercana a Tomás de Aquino, pero claro, si uno ve la parte que escribió Tomás y hasta dónde llegó, pues sí se nota la diferencia en la que dejó inconclusa. De hecho, hay algunas ediciones que llegan incluso exclusivamente hasta la parte de Tomás, porque bueno, finalmente pues es la mente detrás de todas estas letras.
Y a lo mejor alguno se pregunta, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber esto? Pues en primer lugar, como digo, responde a las preguntas que todos nos hemos hecho. Y como ya te hiciste la pregunta, eso hace que valga la pena. Lo segundo, por cultura general, porque es importante, independientemente de la carrera que tengamos, saber de estas cosas. Y lo tercero, que yo creo que va ligado a lo primero, pues porque es interesante, ¿no? Yo siempre digo, bueno, hay contenidos que divierten y hay contenidos que interesan y algunos logran las dos cosas. Pero en mi caso, pues yo voy más en la línea no de divertir, sino de interesar. Pues, ¿quién es el autor de la Suma Teológica dentro de la cual se encuentra la quinta vía? Aprovecho, antes de hablar del autor, hay 5 vías que este autor tiene y que de forma racional le sirvieron para demostrar de forma lógica, es decir, no basándose en un lenguaje piadoso, la existencia de Dios. Y son 5 vías, 5 argumentos que él propone, pero para no hacerlo demasiado largo, yo me he quedado en el último de los argumentos, la quinta vía. ¿Quién es entonces el autor? Tomás de Aquino. Siempre que nos acercamos a una biografía, es muy importante ubicarla en la línea del tiempo, porque además puedes investigar cosas que rodearon al autor y que hace que no sea una historia aburrida. En la línea del tiempo, Tomás de Aquino nace en la fecha que, bueno, se encuentra registrada, 1225, y muere en 1274. Estamos hablando del territorio que actualmente es Italia, en Europa. Tomás de Aquino nació en una familia muy influyente, sí, desde todos los puntos de vista, desde el fuero militar, el fuero religioso, el ámbito de la política y del liderazgo. De hecho, su familia también enfrentó dificultades porque como mantenía vínculos con líderes políticos y eclesiásticos que entraban en disputa, pues tenían que lidiar con estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, es una familia influyente, con su propio castillo, y bueno, pues él es llevado por sus papás cuando era muy niño, como se acostumbraba en la época, a la abadía de Monte Cassino, y en esta abadía pues él va a hacer los estudios que más adelante le van a plantear preguntas, porque era un niño muy inteligente y que pues con una curiosidad que es normal a esa edad y que además yo creo que hay que alentarla, ¿no? Porque pues si no tenemos curiosidad, no investigamos, ni se inventan cosas, ni avanza la tecnología, y muchas de las comodidades que tenemos no las tendríamos si no hubiera existido un niño o una niña como Tomás de Aquino, que le preguntaba a sus profesores, que no se creía cualquier cosa que le decían. Entonces, ahí en la abadía, pues él estaba en su ambiente, con sus compañeros. Un dato curioso, pues va a ser que justamente en este lugar, rodeado de arte y rodeado de libros, pues él se va a dar cuenta que quiere seguir estudiando y que se interesa en ser sacerdote. Tomás de Aquino fue sacerdote católico y la iglesia lo reconoce como santo, no por su sabiduría, que también, sino porque, bueno, fue una persona que además de inteligente fue congruente con lo que creyó. Se investigó su vida, se vio este nivel de congruencia que supera el promedio de la población y entonces pues se le declara santo como inspiración, sobre todo pues para los que están en el mundo de las universidades, ¿no? Y a los abogados esto también nos llega porque en derecho procesal constitucional uno de los medios de defensa de la Constitución es el juicio político y uno de los pioneros de este argumento en el caso de los servidores públicos fue precisamente Tomás de Aquino, un pionero del juicio político. Entonces, lo veamos por donde lo veamos, una figura interesante. Sale de la abadía, dice que quiere ser sacerdote, pero su mamá al principio le dice que sí, porque ella pensaba que iba a entrar con los benedictinos, que eran bueno, eran y son los titulares de Monte Cassino, pero él dijo que lo respetaba mucho, que valoraba lo que le habían enseñado, pero que él quería entrar en un nuevo grupo religioso, una orden que no tenía tanto tiempo de ser fundada y que resultó ser la orden de predicadores, que en todo el mundo los conocemos como frailes dominicos y que precisamente destacan porque pues dedican un tiempo importante al estudio
Y así cuando le hablan a la gente, a través de libros, a través de las celebraciones y también de las redes sociales, hay muchos perfiles de ellos en distintos idiomas y la verdad son muy valiosos, pues lo hacen de una forma amena y con una cultura bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues Tomás de Aquino entra con ellos y pues su mamá se molesta y es un poco épico el asunto porque como su familia tenía un castillo a su disposición, pues prácticamente le ordena a un grupo de guardias que lo secuestren, se lo llevan a una torre, luego los frailes logran liberarlo y bueno, se va a Alemania. También pues ya va a llegar un momento en que su mamá acepte esto y pues empieza la trayectoria de Tomás de Aquino. Va a tener como profesor, y bueno, eso es interesantísimo, a San Alberto Magno, muy conocido por sus aportes en la química. También fue uno de los promotores del primer diseño de lo que es un helicóptero. San Alberto Magno también era dominico y pues él va a introducir a Tomás en este pensamiento de teología y de filosofía. De hecho, Tomás de Aquino se va a morir antes que Alberto Magno y Tomás de Aquino pues siempre fue polémico porque había envidias, como tenían mucho éxito sus clases y sus libros, pues no faltaba la persona de mente cerrada que no se daba cuenta pues del genio de que tenía delante. Cuando Tomás de Aquino muere, a partir del año 1274, un obispo de París decide oponerse a los libros, a los textos de Tomás y su profesor, que como digo, le había sobrevivido, lo fue a defender. Y a mí eso me gusta mucho, imaginar que tienes un estudiante brillante al que lo están difamando y tú como profesor ir a defenderlo. Entonces estamos hablando de una figura interesante, de un teólogo y un filósofo dominico. Dio clases en distintas partes de Europa, destaca su participación desde luego en la Universidad de París y en los debates públicos que armaba y que bueno, siempre hacían que los estudiantes lo siguieran con mucho afecto. Precisamente como era profesor y lo consultaban figuras de todos los niveles, como por ejemplo el rey de Francia, que era su amigo y que luego lo invitaba a comer porque se le hacía interesante la conversación con Tomás de Aquino, pues precisamente por eso se va a poner también a escribir. A veces para que sus estudiantes tuvieran un manual, otras porque le solicitaban responder a alguno de estos dilemas éticos que nunca faltan, tampoco en nuestro tiempo, y bueno, derivado de esto va a escribir varias cosas. Desde luego, la más importante es la Suma Teológica, ese es el nombre ya en español, por supuesto que el original está en latín, y que es tan grande que la escribió, aunque como digo, no la terminó, entre los años 1266 a 1273. Dentro de la Suma Teológica, pues los abogados encontramos muchos conceptos como el bien, la justicia, el derecho, precisamente, las obligaciones. Entonces es un tratado que toca varios temas, ¿no? Relacionados con las ciencias sociales, pero obviamente en su calidad de sacerdote y de dominico, pues principalmente el tema de Dios, ¿no? Existe, no existe. Yo siempre he dicho que pues es respetable las personas que no creen en Dios, pues cada quien hay libertad para elegir si sí o si no, pero a mí me gusta decir que si alguien va a afirmar que Dios no existe, pues primero tiene que estudiar a estos autores. Ya si no se convence con estos argumentos, bueno, es respetable y es distinto, pero va a ser complicado que llegue a una conclusión de decir de plano no existe porque estos autores no eran personas improvisadas o fanáticas que hoy se les ocurrió decir algo bonito y ya está. O sea, parte de gente que sabía de ciencia. O sea, Tomás de Aquino tiene también temas en biología y en otras áreas que te dejan muy claro que lo que decía partía de una base y que no era una cursilería o que quisiera imponer sus ideas. Él, de hecho, siempre usaba el debate en sus clases porque consideraba que antes de dar su conclusión, como profesor, pues tenía que escuchar las voces de todo. Bueno, en la Suma Teológica, hoy no me voy a referir directamente de lo que dijo sobre el derecho, pero lo menciono, quiso tratar también la cuestión de Dios. Como decimos, él estaba convencido de que Él existe y que aunque no podíamos agotar
la idea de Dios al 100%, sí nos podíamos aproximar a Él a través de la lógica, a través de la ciencia, a través de lo que podemos ver pues, en el universo, en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema solar o de nuestros órganos, de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y estableció 5 argumentos. La quinta vía, que es la que nos interesa, se encuentra dentro de la Suma Teológica. Aquí está la ubicación, se las puse en la primera parte, en la cuestión 2 o cuestión segunda y en el artículo 3. De hecho, aquí puse una frase de su autoría, aunque en un momento voy a leer un poco más amplio el párrafo. Dice Tomás de Aquino, y eso explica por qué la quinta vía ha recibido el nombre en retrospectiva del diseño inteligente, digamos ya en una lectura más contemporánea. Dice Tomás de Aquino, luego, existe un ser inteligente que dirige todas las causas naturales a su fin. Bien, Santo Tomás de Aquino, en la quinta vía, se pone a observar la naturaleza y descubre que hay realidades que no tienen conocimiento por sí mismas y sin embargo, a pesar de que no tienen conocimiento, funcionan y sin ellas tendríamos un desequilibrio que haría imposible la vida humana. Entonces, él considera que alguien tuvo que haber pensado por esas realidades. Él le llama ser inteligente y más adelante termina su conclusión designándolo como al que llamamos Dios. Entonces voy a leer otro fragmento para ir entrando en contexto, pero el punto principal es que no existe un diseño sin un diseñador. Con que a ustedes les quede claro ese punto, ya esta pequeña clase valió la pena. Si yo tengo un celular, ese celular es un diseño, pero fue producto de la creatividad de un diseñador o de un grupo de diseñadores, pero no vino de la nada. Un coche, un automóvil, es un diseño que se ha materializado, pero tuvo una mente que lo pensó, ¿sí? En colores, en dimensiones, en características, en carrocería, etc. Un avión, lo mismo, o sea, todo lo que existe parte de alguien que lo pensó, de alguien que lo diseñó. Entonces, pues sabemos que detrás de un celular hay un ser humano, detrás de un avión hay un ser humano, pero cuando hablamos de las cosas naturales, como el mar, las estrellas, el sol y nosotros mismos, porque nuestro cuerpo tiene un diseño, pues lógicamente dice Tomás de Aquino, esa perfección, esa conexión, ¿sí? Órganos, tejidos, etcétera, no puede venir sino de una mente y de una mente que por sus características, por sus efectos, solo puede estar referida a Dios. Y esto es algo muy interesante, porque aunque Tomás de Aquino era experto en la Biblia, de entrada no pone un argumento bíblico, eso lo va a hacer después. Primero te pone un argumento científico y creo que en ese orden, primero lo científico, podemos llegar a personas que todavía no están familiarizadas pues con estos temas que se están discutiendo. Retomo entonces lo que decía la Suma Teológica. Dice así, la quinta vía se toma del gobierno del mundo. Vemos, en efecto, que cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se comprueba observando que siempre o casi siempre obran de la misma manera para conseguir lo que más les conviene, por donde se comprende que no van a su fin obrando al acaso, sino intencionadamente. Ahora bien, lo que carece de conocimiento no tiende a un fin, sino lo dirige a alguien que entienda y conozca, a la manera como el arquero dirige la flecha. Luego existe un ser inteligente que dirige todas las causas naturales a su fin, y a este lo llamamos Dios. Aquí yo creo que hay 3 frases que explican la quinta vía. La primera, que nos propone el propio Tomás de Aquino, el ejemplo del arquero que dirige la flecha. O sea, la flecha no sale disparada por sí misma. Hay una mente que se pone a medir distancias, a calcular el viento, que le agrega fuerza y entonces esta flecha tiene las características físicas para poder llegar a su meta. Para Tomás de Aquino,
el funcionamiento del sistema solar, todo lo que tiene que ver con la rotación, con la traslación, todo eso que se da en cuerpos naturales que no tienen una mente, que no tienen un órgano que llamaríamos cerebro, pues son el resultado de alguien que tuvo la capacidad de pensar y que por las dimensiones, por las características, solo puede atribuirse a Dios. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí del arquero que dirige la flecha es la mejor forma de resumir la quinta vía que llamamos del diseño inteligente. La segunda idea o incluso conclusión que podemos plantear es frente a la pregunta de si Dios existe o no, cuando afirmamos que sí, partimos de una base. Todo diseño cuenta con un diseñador. Y un tercer punto me surgió hace poco porque alguien me decía que la inteligencia artificial es capaz de crear cosas, ¿sí? Sin embargo, y estoy de acuerdo con ello, y por cierto, es muy importante que ya se empiecen a generar cuerpos legislativos para ir poniendo orden en eso. Estoy de acuerdo, hay que seguir avanzando. La inteligencia artificial es buena, pero sí es importante reglamentarla. Pero este argumento de que la inteligencia artificial es creación y creador, por decirlo de alguna manera, pasamos al hecho de que aún la inteligencia artificial, si nos vamos a su minuto uno, pues sí hubo una mente que pensó en la inteligencia artificial y que a su vez esa inteligencia artificial ahora puede pensar y ahora puede crear, pero no se creó a sí misma. Entonces, esto nos habla que, y poniendo ese ejemplo, se echa abajo esta argumentación de Tomás de Aquino. Pues con esto, porque es un video breve, podemos entender sin tantas palabras técnicas lo que es la quinta vía de Santo Tomás de Aquino. Así que frente a la pregunta del millón, que tiene que ver si Dios existe o no, hay muchas formas de responderla. A mí me gusta la forma que ofrece la filosofía y un personaje, desde luego, de la altura de Tomás de Aquino. Dios existe, sí. ¿En qué te basas, Santo Tomás, para decirlo? En el diseño inteligente, que se puede resumir en esa figura o en esa relación entre el arquero y la flecha, que se puede resumir en que un diseño siempre tiene un diseñador. Y esta forma lógica de ir observando plantea una hipótesis y la comprobación de la hipótesis, que es lo lógico en el método científico, incluso hablando de inteligencia artificial y de todos estos avances que a Santo Tomás le habrían encantado y que además habrían sido otro de sus argumentos, muy seguramente habría establecido alguna sexta vía considerando toda esta cuestión informática. Pues con esto concluimos este abordaje de la quinta vía y más adelante podremos ir tratando otros temas relacionados con esta figura de la filosofía y también de la filosofía del derecho.